Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar. Soy Edgardo Lovera, bienvenidos al podcast. Vamos a continuar con nuestro análisis de la nueva propuesta para un itinerario de nueva constitución para Chile, recordando que cuando se inicia este largo camino para obtener una nueva Carta Magna para el país, se suscribe un acuerdo el 15 de noviembre del 2019 que se denomina el Acuerdo por la Paz. Recordarán ustedes que ese Acuerdo por la Paz planteaba que íbamos a tener la posibilidad de tener una hoja en blanco para poder determinar todos los aspectos que pueda tener la nueva Constitución. Es decir, que esto iba a afectar tanto la estructura de organización que tuviera el Estado, política y administrativamente, como el orden económico, social, cultural que iba a proponer esa nueva Constitución. Hoy, frente al Acuerdo por la Paz, no estamos frente a una hoja en blanco. Tenemos una hoja con márgenes definidos, que son las 12 bases constitucionales que no van a poder ser tocados por los consejeros constitucionales, quienes redactarán una nueva propuesta. En este podcast vamos a hablar de las 12 bases constitucionales que son el margen de esta hoja, que es la nueva ruta para la nueva Constitución de Chile. Soy Edgardo Lovera, una pausa y volvemos. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Edgardo Lovera. Bueno, me dicen que el comienzo del podcast siempre sale algo tenso, pero claro, es para dar una introducción de lo que vamos a tratar. Lo que quiero hablarles a ustedes es recordarles que cuando estuvimos en el proceso constitucional antiguo, hablábamos de que estábamos frente a la posibilidad de una hoja en blanco y hubo muchas discusiones referidas a si efectivamente la Convención Constitucional iba a poder modificar actos, acuerdos o declaraciones que tenía esa Constitución. Había una postura que señalaba que efectivamente podían modificarse todos los aspectos constitucionales, otros que indicaban que no, y esos que indicaban que esto no era una hoja en blanco, que no era una hoja en blanco, tenían algunos matices. Por ejemplo, algunos señalaban que no podían modificarse aquellos aspectos que históricamente habían estado incorporados en nuestra Constitución por nuestra tradición. Por ejemplo, el hecho de que Chile fuera una república, de que fuéramos un Estado unitario. También algunos señalan que nuestros compromisos internacionales nos obligan a mantener algunos acuerdos como son la suscripción de los tratados de derechos humanos que están vigentes en Chile y otras materias que efectivamente posibilitaban que el orden constitucional y que la institucionalidad funcionara, como era la independencia, por ejemplo, del Banco Central y también como era la diferenciación que existía entre los tres poderes del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Recordarán ustedes que hubo una discusión con respecto a la propuesta de la Convención Constitucional sobre la jerarquía del Poder Judicial, ya que no iba a estar en la cúspide la Corte Suprema, sino un Consejo Judicial, que ya había producido algunas tensiones. También van a recordar que hubo muchos fake news que señalaban que los convencionales habían propuesto y que discutían, por ejemplo, que podríamos eliminar los símbolos patrios, es decir, la bandera, el escudo, el himno, y algunas otras modificaciones institucionales que efectivamente tocaban a grupos de poder, como era la modificación que iban a tener las Fuerzas Armadas. Bueno, en el Acuerdo por la Paz nosotros ya no vamos a tener esa dificultad, o podríamos pensar que efectivamente sí tenemos una dificultad porque esta nueva propuesta constitucional va a tener límites, y por lo tanto aquellos sectores que estiman que algunas de las declaraciones que están dentro de estos límites, porque ya no vamos a tener una hoja en blanco, no van a reflejar efectivamente lo que quiere la ciudadanía. Entonces la idea de hoy es comentarles a ustedes cuáles son esas bases constitucionales, que son efectivamente 12 puntos que salen y están en el Acuerdo por la Paz, y que tal vez no les hemos hecho referencia en el podcast porque estábamos más preocupados de la discusión del cronograma, que ya plantea algunas dudas, sumado a las indicaciones que se han presentado, que son algo así de 120 indicaciones. Entonces veamos las bases constitucionales. ¿Qué dice el Acuerdo por la Paz? Dice que el proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. Esto es, el primero, que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Hasta ahí no tendríamos ninguna dificultad, ¿cierto? Estamos de acuerdo todos de que Chile es una república democrática. Supongo que nadie querrá que Chile no sea una república democrática.
Después tenemos que el Estado es unitario y descentralizado, y aquí ya existen algunas dudas, porque el concepto de descentralización podría limitar un tanto el hecho que Chile fuera un Estado más regionalista, por ejemplo, con ciertas autonomías en zonas territoriales, que era la propuesta que tenía la Convención. El que sea un Estado unitario le pone una cortapisa a la propuesta del Estado plurinacional, que para algunos se prestaba para determinar que en Chile había más de una nación y no éramos una única nación. Ahí hay una discusión con respecto a la responsabilidad que tuvieron los convencionales que aprobaron este texto referido a la plurinacionalidad, porque se estima que no fue aceptada por la comunidad y que fue uno de los puntos que perjudicó la posibilidad de que la Convención Constitucional no lograra la aprobación del texto que había presentado. El tercero dice que la soberanía tiene como límite la dignidad de las personas humanas y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes, que es lo que señala el artículo 5 en la actualidad en su inciso segundo. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Efectivamente, ahí vamos a tener una modificación o una incorporación del término del terrorismo en la Constitución. Es uno de los flagelos que tienen las sociedades democráticas occidentales y principalmente va a haber un problema de discusión con respecto al término de terrorismo porque no existe un acuerdo internacional con respecto a qué se debe entender y los autores, los investigadores y las organizaciones estiman de que efectivamente se puede prestar para proscribir a grupos que sean contrarios a el gobierno de turno. Después nos señala que la Constitución en el punto 4 reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una indivisible, lo que restringe el plurinacionalismo. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Es decir, que estaríamos retrocediendo de la propuesta de la Convención, porque aquí llegamos al punto del reconocimiento y no al establecimiento de un Estado plurinacional que reconociera la interculturalidad. Pero, insisto, hay muchos que estiman que el rechazo a la nueva Constitución propuesta por la Convención fue porque uno de los límites se extendió demasiado, que fue el plurinacionalismo, porque no reflejaba efectivamente la realidad de la nación, puesto que los pueblos indígenas, si bien es cierto son relevantes, son una minoría que equivale al 10%. Es un hecho. Pero también existían discrepancias entre las posturas de los pueblos originarios, especialmente los pueblos del norte, frente a la postura que tenía el pueblo mapuche, que es el pueblo mayoritario de los pueblos originarios. Después tenemos el 5, que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Esto es la responsabilidad fiscal es porque principalmente se supone que no puede ponerse en juego las cuentas públicas, la macroeconomía del país, en función de otorgar derechos que en definitiva puedan solo satisfacer por corto tiempo a un grupo de la población y hipotequen en cierta medida los derechos de las generaciones futuras o de las mismas generaciones en años venideros. Entonces se apunta un poco a lo que son el orden económico constitucional para poder tener y mantener una economía que en cierta medida es exitosa y que ha significado para Chile un desarrollo. Después el 6 señala que los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional, para terminar con esa discusión que implicaba en la propuesta constitucional anterior la eliminación de el escudo, posiblemente el himno nacional o la bandera de Chile, que fue una discusión ficticia. 7. Chile tendrá 3 poderes separados e independientes entre sí, que estos van a ser el poder ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. También hay una discusión porque efectivamente cómo puede intervenir el poder legislativo, por ejemplo, más allá de aprobar o no el proyecto de presupuesto, y cómo podría influenciarse para una mejora, por ejemplo, de las regiones que tenían alguna injerencia en la propuesta constitucional anterior. El Poder Judicial con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Eso quiere decir que en definitiva no vamos a tener consejo, vamos a tener una estructura similar a la que tenemos hoy día. Después que el Poder Legislativo bicameral está compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas sin perjuicio de su atribución y competencia en particular. Esto efectivamente porque la propuesta constitucional anterior señalaba que iba a desaparecer el Senado. Entonces, en cierta medida, un resguardo para la Cámara del Senado, porque si la Constitución se hubiera aprobado, muchos de los senadores que están hoy día
que tienen un periodo de 8 años, hubieran concluido en 4 años superior. Y tendrían que haber ido a competir con los parlamentarios, es decir, a la Cámara de Diputados, por los cupos próximos. Entonces, en cierta medida, uno podría estimar que este punto C del número 7 resguarda al poder político tradicional, otorgando algunas garantías, entre eso que siga la estructura del Congreso. En beneficio de esto, algunos dicen que efectivamente el que haya 2 cámaras resuelve algunas dificultades que se presentan en la tramitación de leyes donde no son aprobadas en la primera instancia, pero pueden ser mejoradas por la segunda porque existe un proceso mayor de reflexión. Bueno, ¿y qué dice el punto 8? El punto 8 dice que Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos. O sea, ya estos órganos van a ser autónomos. El Banco Central, que podría haber sido eliminado en la propuesta anterior, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estos 4 organismos son relevantes para el país en la estructura de su economía, de la persecución de los delitos y del control del Estado. Se extraña un poco el que la Defensoría Pública, por ejemplo, no sea un órgano autónomo y no se haya incorporado, pero vamos a ver si las propuestas que existen dentro del Consejo Constitucional las pueden incorporar. En el punto 9 se indica que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. Los derechos fundamentales que consagra este punto 9 sin duda alguna van a tener discusión. Por ejemplo, el derecho a la vida, cómo va a supeditar la posibilidad de que exista el aborto, especialmente cuando hay un retroceso en la libertad del aborto en países como Estados Unidos. El derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones. Vamos a tener también una discusión con respecto a cuándo se puede intervenir el derecho a propiedad y si vamos a tener un derecho a propiedad social. También la libertad de conciencia y de culto. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que no estaba consagrado, así que va a ser una mejora que sea uno de los bordes constitucionales. Y otro que siempre ha sido polémico, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, porque efectivamente hay sectores que estiman que el Estado tiene que tener una intervención para producir una igualdad en la calidad que se le entreguen y efectivamente el otorgar lineamientos educativos a nuestra sociedad a través de la educación que se le entrega a los niños. Así que el punto 9 referido a la protección y garantía de derechos fundamentales, que es el actual catálogo del 19 de la Constitución, va a tener muchas discusiones, pero no es una hoja en blanco porque aquí están los límites constitucionales y vamos a saber cuáles son las otras propuestas que existen desde el punto que nos van quedando el 10, el 11 y el 12. Así que una pausa y continuamos. Bueno, y continuamos con el análisis de los otros puntos que son estas 12 bases constitucionales que son los bordes que tiene la nueva constitución. Oye, a propósito, excusen si la voz cambia un poquito, pero producto, esto le tenía que pasar a ustedes, del cambio de café que hice, y efectivamente dejé unas pelucitas que incomodan un poco cuando les estoy comentando. Bueno, vayamos al punto 10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Un resguardo para las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Principalmente porque recordarán ustedes que debido al estallido social y a las denuncias de violación de los derechos humanos por las pérdidas oculares y las denuncias que existieron de vulneración de derechos, se estimaba que Carabineros de Chile debía ser refundado y cambiado por otra institución, una Policía Nacional, por ejemplo. El punto 11 señala que la Constitución consagra al menos 4 estados de excepción constitucional: el estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Se podría decir que una de las problemáticas técnicas jurídicas que se produjo en la discusión de la Convención fue la determinación de los estados de excepción. Esto porque sin duda alguna se producían algunas dudas con respecto a los límites que iban a tener y algunas de sus características. Si bien es cierto podrían haber habido unas mejoras, esperemos que se puedan profundizar algunas referidas, por ejemplo, a la emergencia en situaciones ambientales que podrían afectar derechos de toda la ciudadanía y que por lo tanto tienen que producir límites a aquellos que vulneran esos derechos. Por ejemplo, si una empresa produjera una catástrofe ambiental como la que vivimos en algunos sectores en Chile, pudiera efectivamente el Estado declarar un estado de emergencia
para, por ejemplo, producir el cierre inmediato y la toma de medidas que correspondan para impedir que se siga vulnerando los derechos a la salud de la persona. Y el punto 12 dice que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, lo que pone un límite porque se había llegado en la convención a determinar que existían los derechos de la naturaleza y de los animales, que era una progresión muy avanzada que nos ponía a la vanguardia junto con otros países que han determinado que efectivamente los animales y la naturaleza tienen derechos. Así que estos son los bordes constitucionales, las bases constitucionales, como dice el Acuerdo por la Paz. Son 12 puntos que ustedes lo pueden ir descargando. Voy a dejar el link en el podcast. Recuerden que el podcast está en Spotify, en vía Anchor, y también lo tenemos en YouTube. Así que no olviden comentar. Recuerden que la idea es que puedan compartir el podcast y vamos a seguir aportando para la conversación en un estilo un poco más relajado y menos académico o periodística como es. Así que un gusto que me estén escuchando. Soy Edgardo Lovera y los espero en un próximo podcast. Un abrazo.